neblina acá, garúa. ¿Y qué más tenemos? Humedad. Nadie me dijo que iba a haber tanta humedad acá, ¿eh? Pero acá estamos. El título, voy a sacar este vaso porque soy propenso a... ¿Te lo puedes? Propenso a fallas. Bueno, el título de esta prédica se llama Entrega para los visitantes, aquellos que vieron luz y entraron, la familia también. Estamos viendo desde enero la carta de Pablo a los Corintios, entonces vamos a continuar para que puedan comenzar a buscar en sus dispositivos electrónicos, en sus Biblias, la carta de Pablo a 1 Corintios, versículo del 17, 11, capítulo 11, versículo del 17 al 22. Son estos versículos que vamos a estar leyendo. 1 Corintios 11, del 17 al 22. Y nosotros hacemos una explicación de los versículos y particularmente creo que es conveniente la necesidad de predicar de este modo, expositivamente. Y es tan vasta la palabra de Dios, tiene tanto contenido que predicar monotemáticamente de lo mismo es un desperdicio. Y al nosotros ir versículo a versículo exponiendo la palabra, hay versículos muy incómodos, ¿no? Y yo a veces digo, uy, espero que no me ame este versículo, no lo quisiera tratar. A veces hablamos con los pastores y decimos, uy, lo que le va a tocar al pastor. Son incómodos, pero son recontra necesarios. Por eso les pido oración cada domingo por los que van a predicar. Vamos a leer 1 Corintios 11, del 17 al 22. En la versión que nosotros seguimos, Reina Valera Contemporánea, tiene un título que dice Abusos en la Cena del Señor. Vos capaz que tengas otro título. Y dice así: pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no hay casas donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. El versículo 17, Pablo empieza con una no felicitación, pero antes nosotros hemos leído 1 Corintios 1, versículo 4 al 9, en el mismo capítulo, en el capítulo 11, versículo 2, nosotros leímos que Pablo sí los felicita por su comportamiento. Y ya lo hemos visto en diferentes domingos. Pero en esta situación en particular, no.
El contexto de citación, esta versión dice felicitación, otras dicen alabar. ¿Qué quiere decir alabar a una persona? Es reconocer algo que efectivamente merece reconocimiento. No es más ni menos que eso. Está bien, en este caso lo hizo por carta a la iglesia de Corinto, pero qué bueno que es halagar, felicitar en público, estimular en amor y a las buenas obras, como lo dice Hebreos 10:24. Es hermoso esto y es lindo hacerlo. Pablo no deja de reconocer lo bueno, de nuevo, capítulo 1, capítulo 11, 2, pero tampoco deja de confrontar lo malo. Ahora no los elogia, no los alaba, sino que los exhorta. Los confronta para llevarlos a Cristo. Les pregunto, porque Pablo constantemente habló de exhortación en sus cartas. Yo les pregunto en esta mañana, ¿creen que podemos amar a un hermano y al mismo tiempo decir, hermano, lo que estás haciendo no está bien? No está bien ante los ojos del Señor. ¿Creen que podemos hacer eso? Fíjate, volvete a Cristo porque tus actitudes no reflejan a Cristo. ¿Creen que podemos nosotros hacerlo? De hecho, precisamente porque lo amamos, tenemos que hacerlo, tenemos que decírselo. Y si no lo hacemos, escuchen, si no lo hacemos, si no hacemos nada, no lo estamos amando. El silencio muchas veces puede transformarse en desinterés, en falta de amor. Acá tenemos que hacer una distinción entre exhortar, amonestar y juzgar. Es muy distinto una cosa de la otra. Y esto a veces se malentiende, se malinterpreta. Muchas veces se confunde y tal vez no con mala intención. Solo Dios puede juzgar. Y en 1 Corintios 4:5 explícitamente se nos dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Nosotros no somos quién para juzgar a nadie. ¿Quién sos vos para exhortarme a mí? Se escucha decir también, ¿quién sos vos para amonestarme? ¿Por qué no mirás la viga que tenés en tu propio ojo y después hablas de mí? Bueno, este versículo hasta se malentiende y se malutiliza. Porque si nosotros vamos a Mateo 7, del 1 al 5, Cristo termina diciendo lo siguiente. Entonces verás bien, cuando te quites la viga de tu ojo, ¿qué termina diciendo? ¿Qué dice el versículo 5? Entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Cristo no está diciendo que no lo hagas, pero examina primero tu vida. ¿Sí? Si te preguntan, ¿quién sos vos para exhortarme? Responde tranquilo, en amor, siempre en amor, ¿no? Soy tu hermano y la Biblia me pide que lo haga. Mirá algunos versículos, Romanos 15:14. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Te tiro otro más, 1 Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención, que exhorten, que les llamen la atención ¿a quién? A los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Te cité diferentes versículos de Pablo donde nos manda hacer esto.
en diferentes iglesias y en diferentes hermanos de diferentes congregaciones. El más significativo de todos para mí es Hebreos 3:13. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Te lo digo porque te amo en Cristo y no quiero que el pecado te engañe, te endurezca, te haga indiferente, te haga distante. Pablo no prohibió, sino exhortó, porque no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Versículo 18 dice, en primer lugar, Pablo muchas veces utiliza el primer lugar y parece que no sigue enumerando o se olvida de ello. 1 Corintios 5:13, Romanos 1:8, su defensa, para que no lo culpemos de olvidadizo, ¿no? En su defensa muchas veces lo emplea para priorizar, para dar una ponderancia. Y me parece que es un buen ejercicio de práctica hoy a la tarde, que está lloviendo, te haces unas tortas fritas, unos mates y te pones a usar estos versículos, el texto, su contexto, y descubrir si Pablo lo utiliza para dar énfasis o no. Dice, oigo, en primer lugar, oigo decir que, y no es la primera vez que escucha Pablo. Lo vimos en Corintios 1, versículo 11, cuando había diferentes bandos en la iglesia, donde unos eran de Apolos, otros eran de Cefas, otros eran de Pablo y otros hasta de Cristo. También escucho decir de un viajante que iba por ahí y él estaba en otra ciudad, y también escucho decir, y acá también oigo decir, y en parte lo creo, pero ¿qué cosa oye decir? Que he sido informado que hay divisiones entre ustedes. ¡Qué bárbaro! Es bárbaro lo que viene después, porque hay una palabra que es difícil, porque versículo 19 dice, es preciso, es una condición necesaria y suficiente, es preciso que haya disensiones, que haya divisiones. ¿Cómo? ¿Es preciso que dentro de la iglesia local haya disensiones, divisiones? Lo está diciendo Pablo. Es preciso, dice, bueno, busquemos el para qué es preciso. Para ver quiénes están aprobados. 17, 1 y 2. Cristo habla de un imposible. Porque dice a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de quien por quien vengan. Juan 9, 5 al 39, cuando habla Cristo de la ceguera espiritual que tenían los fariseos, y de muchos hoy día en realidad, porque dentro del ambiente de la iglesia local suceden estas cosas. Sobre todo en el versículo 39, Cristo dice, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para los que no ven se queden ciegos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? A lo largo del peregrinar de Cristo sabemos que los mismos ciegos que lo juzgaban fueron los que lo crucificaron. Pocos de ellos creyeron y el resto estaba predestinado para perdición. Cristo en la parábola del trigo y la cizaña, súper conocido, Mateo 13, nos explica que no somos nosotros los que vamos a separar unos de otros, el trigo y la cizaña, sino que nosotros tenemos que dejar que crezcan juntos. Es preciso que haya divisiones, es preciso que haya tropiezos, es preciso que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Sorprendente, ¿no? Pablo nos dice, para ver quiénes están aprobados.
versículo 20, versículo 21. Cuando se reúnen, y acá habla de una palabra que se utilizaba, una forma de juntarse, que es el ágape, ¿no? No lo hacen para participar de la cena del Señor. ¿Cómo es posible que una iglesia, cuando se junta, no lo hace para un bien en común, que es para que Cristo sea exaltado? No lo hacen para eso, dice. No lo hacen para participar de la cena del Señor. El ágape, y acá tuve que investigar un poquito, era una reunión donde se compartía. Los primeros cristianos, las primeras iglesias lo hacían, y en Hechos 2, ustedes pueden ver, Hechos 2, 44 al 47, que tenían todo en común. Compartían todo en común. Pasaron de Hechos, las primeras iglesias, a Corintio, no sé, 15, 20 años, estaban en otro lugar. Pero, ¿qué sucedió acá? ¿Qué pasó? Desde que compartían todo en común a no compartir más. ¿Qué fue lo que sucedió? En el siglo II se comenzó a diluir la idea de una cena anterior a la cena del Señor, ¿no? Y Justino Mártir, alguien que murió, un padre de la fe que murió de un modo trágico, estaba comenzando a decir a que no lo realicen más, no realicen este tipo de reuniones. Recién en el siglo IV se dejó de realizar. Nosotros, como matrimonio, y ustedes seguramente en diferentes iglesias, hasta en estas quizás que también, se juntan a comer. No son ágapes, son cenas, compartir juntos, ¿no? De hecho, los hombres se juntan una vez al mes. Esta vez tuve la oportunidad porque no estaba estudiando y pude venir con mi viejito, pudimos estar juntos. Pero nosotros hemos visto en otros lugares, otras congregaciones, que muchos de nosotros hemos asistido en lugares donde los comportamientos eran inapropiados, ¿no? No sé, falta de reverencia o actitudes que contradicen el propósito de la comunión en las reuniones de iglesias y nada. Son reuniones que no deberían desarrollarse si existen desviaciones. Pablo no las prohíbe. No las prohíbe, sino que culmina el versículo 33 y 34 dando una exhortación y explicando cómo deberían ser. El pastor, el domingo que viene, si Dios quiere, va a profundizar sobre esto. Yo dejo un detalle nada más, ¿sí? Porque dicen, así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. No dice, no lo hagan más. Está explicitando cómo deben hacerlo. Espérense. Uno tiene hambre, que coma en su casa para que sus reuniones no se hagan acreedoras del castigo. Listo. Tan fácil como eso. Versículo 22. No tienen casas. Menosprecian a la iglesia de Dios. No es nuestra. Es de Dios. Fuimos comprados con sangre. Hechos 20, 28. A los obispos les pide que cuiden a la iglesia del Señor. ¿De quién? Del Señor. Que Él ganó por su propia sangre. No es nuestra. No podemos hacer lo que queremos. Es de Cristo y al Señor nos rendimos. 1 Corintios 6:20. Ustedes han sido comprados, el precio de ella ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro, le pertenece a Cristo. 1 Pedro 1, 18 y 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Dónde estaría yo hoy? Una vida sin sentido llevaba adelante día tras día y el Señor me rescató. ¿Cómo lo hizo? Con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Amén.
Él me rescató, Él me hizo vivir en santidad y, como decimos, es un proceso colaborativo entre Dios y yo. ¿Por qué Pablo comienza de divisiones cuando el tema aparentemente es la cena del Señor? Porque probablemente la cena del Señor no puede entenderse correctamente si primero no entendemos qué está pasando con el cuerpo que se reúne alrededor de su mesa. Y la conexión es muy natural, porque vemos en el 11:18, el 11:19, el 11:20 al 22 los modos de no proceder, pero del 23 al 26 nos explica cómo. Y también el pastor David va a profundizar en ello. En la cena del Señor, Pablo les instruye que miren a Cristo y que vivan a la luz de Cristo. Por transición, la palabra nos instruye a todos nosotros del mismo modo. El Evangelio no comienza con nuestra capacidad de dar, con nuestras buenas obras para ganarnos el favor de Dios, la gracia, la salvación, en fin, el acceso a la vida eterna. El Evangelio comienza con Cristo que se dio, con Cristo dando por nosotros. Los eslabones de la cadena son así, mira, Cristo se dio, nosotros recibimos, por eso nosotros damos. Efesios 2, 8 y 9, por gracia son salvos por medio de la fe, esto no de nosotros, sino de don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero somos salvos por gracia, después damos. Santiago dice, estimulándonos en las buenas obras, pero eso después de ser y estar en Cristo. Acompáñeme, por favor, 1 Juan 3, 16 al 18. 1 Juan 3, del 16 al 18. Y este versículo a mí me contó severamente en la semana mientras preparaba esta prédica. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar por hambre? Fíjate, el versículo 21. Fíjate, unos se adelantan a comer en su propia cena, mientras que unos se quedan con hambre. Se quedan con hambre, hermano y hermana. ¿Cómo puede ser? Y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de sino de hecho y en verdad. ¿Cómo me confrontó este versículo esta semana? El problema de Corinto era la exaltación del yo, mientras que Pablo pone delante de ellos la humillación voluntaria de Cristo, que está en los versículos 23 al 26. Terrible, cómo hacían una exaltación del yo. Pensemos en esto. Pensemos, para concluir, en una ilustración, en 2 mesas, solo 2 mesas. Una mesa llena de gente, de personas, como nosotros. Personas como nosotros, mujeres, hombres. Y en esta mesa no está Cristo. Una mesa llena de gente sin Cristo. Cada uno se adelanta a comer su propia cena. ¿Qué significaba? Que traían de lo suyo y comían de lo suyo.
mientras unos se quedan con hambre. Pensemos en esto. Es una ilustración muy significativa. Otros se emborrachan, cualquier cosa. Y el pecado tiene esa capacidad. Hace que el otro desaparezca de nuestra visión. El hermano está literalmente sentado conmigo, delante mío. Yo no lo veo. ¿Me hago entender, hermanos y hermanas? Realmente me estoy haciendo entender, pero nuestro yo ocupa todo el campo visual. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Agustín acuñó una idea, un concepto que luego Lutero profundizó cuando estaba estudiando y explicando en el seminario referido a Romanos. Y cuando hablaba del problema original del hombre, por supuesto, Romanos tiene un montón de eso para hablar del problema original del hombre, pero hablaba de la homo curvatio in se. Este es el latín. ¿Qué significa esto? La idea del hombre curvado sobre sí mismo. El pecado no es solo cometer acciones, sino una condición arraigada donde el ser humano se repliega por completo sobre su propio ego. Y no me importa el otro. Para Lutero, el hombre curvado hacia adentro utiliza los bienes materiales y espirituales, incluso la religión, buscando siempre su propio beneficio en lugar de mirar hacia Dios o hacia el prójimo. La ilustración es muy similar a una expresión que tranquilamente nosotros utilizamos. Nos miramos que nuestro propio ombligo, ¿no? Es lo mismo. Y los demás son los demás, no soy yo. Esta es la ilustración de la primera mesa. Pensemos en esa ilustración. Sin Cristo, mirándome a mí y a nadie más. Pero qué hermoso que hay otra mesa. Está la segunda mesa. Es la que está Cristo con los suyos, con sus íntimos. Vamos al versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: escuchen, tomen y coman. Terrible. No preparó la cena. Y después la comió él. ¿Entienden la ilustración? ¿Entienden la lección de lo que quería significar Pablo? Yo no podía más cuando lo preparaba. Decía, no puede ser. Tomen y coman. La segunda mesa. Qué diferente soy de mi Señor. Qué distinto que soy. Cuánto por aprender. Cuánto me falta. Es la mesa donde se comparte todo. Donde todos son iguales. Donde no hay favoritismos. No hay predilecciones. Es la mesa de la dicha. La que invita a participar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y Pablo esto lo supo también. Pero así todo, compartió la mesa con él. Este es un detalle que no es menor, no se nos puede pasar por alto. Pregunta para todos nosotros, ¿en qué mesa queremos estar? ¿En qué mesa querés participar? Yo en la que está Cristo. No sé vos. Pero yo quiero participar en la que está Cristo y me invita cada día. Tomen y coman. Amén. ¿Oramos?
Gracias, Señor, por tu palabra. Es terrible, Señor, como vos nos hablás. Porque la palabra es expuesta, nada más que por eso, no es por el que habla, Señor. Sos vos. Gracias. Porque este domingo me hablaste de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que nos obliga, Señor, a cambiar algunos aspectos de nuestra vida que no están en conformidad con tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por esta mañana. Transforma los corazones, Señor. Obliganos a cambiar. Obliganos con tu Espíritu Santo, Señor, a ir cada vez más a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Porque al Cristo nuestro Señor servimos. Amén.